Le voy a invitar que abra su Biblia y que pueda acompañarme al libro de Isaías 50. Isaías 55, 10 al 11. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre y de su Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Dice la palabra: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello que yo la envié. Amén. Puede tomar su asiento, ¿verdad? Vamos a invitar a alguien que nos acompañe en el piano. Tony o Tamara, ¿dónde están? Uno de los dos. Gloria a Dios, ¿verdad? Vamos a comenzar esta palabra del Señor. ¿Cuántos están aquí con el deseo de una palabra de Dios? Voy a preguntar otra vez: ¿cuántos están aquí con el deseo de una palabra de Dios? Porque la palabra del Señor dice que es así como la lluvia, como la nieve que cae a la tierra, dice lo que acabamos de leer, pero que da fruto, que germina, que produce y que da semilla al que siembra y da alimento al que come. Así dice, será mi palabra. Así dice el Señor, será mi palabra. Lo está comparando como la lluvia y la nieve que vienen y producen algo en la tierra, que no solamente son palabras, sino cuando Dios habla, algo sucede. Cuando Dios habla, las cosas cambian. Cuando Dios habla, tu presente puede cambiar. Cuando Dios habla, tu futuro y tu destino puede cambiar. Cuando Dios habla, algo pasa. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es viva. Y la palabra de Dios es transformadora. De eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar del poder de la palabra de Dios. Desde el principio, en el libro de Génesis, en su capítulo 1, podemos ver al Señor diciendo: hágase la luz. A la voz de su palabra, la luz fue hecha. Él dijo: hágase la luz. Y empezó a haber una transformación en ese caos, en esa oscuridad. Ahí es donde su palabra empezó a transformar. La palabra de Dios no solamente viene a nosotros para que la escuchemos, para que, qué bonito estuvo el servicio, o qué bonito estuvo la enseñanza. Si yo te preguntara en este momento, ¿tú que has venido y que has escuchado mensajes de la palabra de Dios en estos últimos domingos, te recuerdas cuáles son los mensajes? ¿Te recuerdas cuáles son los mensajes? ¿Alguien se recuerda cuál es el mensaje del domingo pasado? ¿Alguien se recuerda el mensaje del otro domingo? Porque Dios nos está hablando a través de su palabra. Y cuando Dios habla, las cosas empiezan a cambiar. La palabra de Dios tiene el poder para romper cadenas. La palabra de Dios tiene poder para perdonar pecados. La palabra de Dios tiene poder para hacernos libres. La palabra de Dios es aquella que trae fruto, que trae cambios a la vida de aquel que no solo oye la palabra, sino que también la practica y la obedece. Nuestro Dios está interesado en hablarnos, pueblo de Dios. Nuestro Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Él conoce nuestro caminar, conoce nuestras vidas. Él sabe todas las cosas que en tu corazón hay. Él sabe tus preocupaciones. Él sabe tus luchas. Él sabe las tentaciones de tu vida. Él sabe todas las cosas que a veces te ponen triste, todas las cosas que a veces te desesperan.
te conoce tan bien que Él, en cada una de la palabra que te da, Él desea primeramente traerte consuelo. La palabra de Dios trae consuelo, porque la palabra de Dios dice que es para consolar a su pueblo. Cuando Él ve que su pueblo está afligido y cansado y triste, trae una palabra de consuelo. Pero cuando ve que su pueblo está alguien que está pasando por enfermedad, Él quiere manifestarse en sanar al enfermo. Cuando Dios sabe que tienes problemas en la casa, con el esposo, con la familia, Él sabe que va a tener que darte una palabra que edifique tu vida, que construya. Cuando ve que su pueblo, la fe le está faltando, Él trae una palabra de fuerza para que la fe del pueblo crezca grande, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y una de las características de la palabra de Dios es que dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero cuando yo me fui a profundizar en qué es oír, no solamente es oír con nuestro oído, sino el Señor quiso decir: escuchen mi palabra, atiendan mi palabra y obedezcan mi palabra. Porque cuando nosotros aprendemos las Escrituras y abrimos la palabra del Señor y empezamos a aprenderla, a leerla, incluso empezamos a memorizar los versículos bíblicos. Pero hay mucha gente que sabe en su conocimiento, en su intelecto, mucho de la Escritura, pero nunca la practica y nunca la obedece. Y estas son las personas que saben mucho de la Escritura, pero como no hay una base, un fundamento de fe en sus vidas, están allá afuera, lejos del Señor, porque dicen: yo nunca he visto un milagro. Me sé la Escritura donde dice que por sus llagas fuimos nosotros sanados, pero yo nunca he sanado. Él dice en su palabra que pongamos nuestras manos sobre los enfermos y ellos sanarán, pero yo he puesto mis manos en los enfermos y no han sanado. Pero Él dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero entonces, ¿por qué todavía mi vida no siento que estoy disfrutando de esa libertad? Y todavía me siento esclavo, todavía siento que estoy luchando. Y el Señor te dice: porque no seas solamente oidor de mi palabra, sino sea hacedor. Porque el obedecer la palabra de Dios es cuando podemos ver la vida de la palabra. Y la palabra entonces cobra vida y cobra poder. Y ese versículo que te sabes de memoria se va a hacer vida en ti. Ya no solamente te lo vas a tener aquí, sino tiene que bajar a tu corazón. Y después tienes que llevarlo a la práctica y a la obediencia. Y entonces se hará una realidad en ti. Cuando la palabra del Señor viene a nosotros, nunca vamos a ser los mismos. Nadie que reciba la palabra de Dios es el mismo. La palabra del Señor viene a transformar de una manera sobrenatural que nadie más puede hacer. Dice el Salmo 33:6: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Cuando Dios habla, todo cambia. Las tinieblas se disipan, el caos se ordena y la vida surge. El Señor empieza con su palabra a crear todo. Su palabra empieza a crear, a transformar. Y Él no solamente con su palabra creó los cielos y la tierra, y no solamente a la voz de su palabra creó todo lo que existe, sino aún con su palabra sigue sosteniendo la tierra y sigue sosteniendo lo que creó, o sea, a ti y a mí,
Él nos creó por su palabra, pero también su palabra nos sigue sosteniendo, porque Él sigue sosteniendo su creación. Dice el libro de Hebreos, vemos que Cristo, Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. No hay nada que escape al control de la palabra de Dios. Todo el universo es sostenido por su autoridad y por su mandato. No hay nada en esta tierra que pase, ni lo que está pasando en tu vida, que Dios no tenga el control de lo que está pasando. No hay circunstancia, aún lo que tú escuchas que está pasando en esta tierra, aún lo que escuchas en los noticieros, aún lo que oyes de las guerras, de los terremotos, de los secuestros, de las maldades, de los desastres, todo eso, ahí está Dios esperando que haga un hombre o una mujer que declare su palabra, que declare su palabra para empezar a Él intervenir en este mundo de caos. No sé qué necesites que sea transformado en tu vida, en ti mismo o en las circunstancias a tu alrededor, pero tienes que decretar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que va a transformar esa situación. No debes darte por vencido. La palabra de Dios que acabamos de leer en Isaías 55 compara que es como la lluvia que cae a la tierra, pero empieza a germinar poco a poco y se empieza a producir un fruto, y el fruto empieza a ser pequeño, pero empieza a tomar fuerza y a crecer. Así es la palabra. Muchas veces nosotros decimos, mi vida está cambiando realmente, porque yo estoy estudiando la palabra de Dios, porque yo estoy escuchando la palabra de Dios, pero realmente estoy cambiando. Y Dios me decía en este mensaje, muchas veces ellos van a ser confrontados por sus familiares o por la gente que está alrededor de, tú no estás cambiando. ¿De qué sirve que tú te congregues o te digas que eres hijo de Dios o eres cristiano, pero no estás cambiando? Y el Señor me decía, diles que mi palabra no regresará vacía. La palabra que ellos han recibido, aunque muchos de nosotros no nos recordamos del mensaje de hace 2 o 3 domingos, pero en tu espíritu esa palabra ha sido sembrada, y esa palabra Dios está haciendo que germine y que empiece a producir. Esa palabra está aquí dentro de ti y no va a regresar vacía, ni vas a seguir igual. Esa palabra de Dios tiene el poder para poder transformar tu interior. Los cambios exteriores de nosotros suceden cuando empiezan los cambios internos. La palabra que Dios te da, la palabra que tú estás recibiendo de parte de Dios y de las Escrituras, está haciendo su trabajo. El Espíritu Santo está haciendo que esa palabra esté dando fruto y esté transformando tu corazón, esté transformando tu alma, tu espíritu. La palabra tiene el poder y es la única que puede transformar el interior del ser humano. No hay nada que pueda cambiar tu corazón más que la palabra de Dios. Esa es la importancia de que hoy estemos acá recibiendo un mensaje de la palabra, porque entendemos y comprendemos que en ningún otro lugar podemos recibir palabra de Dios. Puedes ir a un gimnasio y ejercitarte, pero ahí solamente tus músculos van a empezar a salir, tu físico se ejercita. Puedes ir a un restaurante a comer un platillo y solamente vas a saciar tu hambre física, pero dentro de ti tu alma, a ella no la alimenta un platillo en el restaurante. A tu alma no la alimenta una bebida que te compres. A tu alma no la alimenta ni siquiera la compañía de amigos. A tu alma no la alimenta ni siquiera un carro, una casa o dinero.
Por eso las personas que tienen más dinero, que tienen fama, aún así siguen sintiendo un vacío en su interior. Hay personas que dicen: tengo trabajo, tengo dinero, tengo pan en mi mesa, estoy bien, no hay nada que me preocupe, pero sigo sintiendo un vacío en mi interior. Sigo sintiendo algo que me falta. Ese es el alimento que es la palabra de Dios. En Mateo 4:4, cuando el diablo fue a tentar al Señor Jesús después de haber ayunado 40 días y 40 noches, le dijo: si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y el Señor Jesús respondió con palabra de Dios: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo se vive de pan. ¿Sabes qué quiso decir? Por más que te afanes, no solo se vive de tu trabajo, no solo se vive de tu fuerza, no solo se vive de tus logros, no solo se vive de lo que tú alcances. Tú necesitas el alimento que es la palabra de Dios, porque si no hay una sequedad y una muerte interna. La palabra de Dios viene a darnos vida. Una de las características que la palabra trae es que la palabra del Señor tiene que ser nuestro fundamento. Dice Mateo 7:24: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Vinieron ríos, vinieron vientos, vinieron tempestades y la casa no cayó. Cuando tu vida tiene como fundamento la palabra de Dios, cuando tu matrimonio tiene como fundamento la palabra de Dios, cuando tu negocio tiene como fundamento la palabra de Dios, todo no caerá. Aunque vengan problemas, aunque vengan circunstancias, aunque este mundo se ponga cada vez más difícil, y no importa lo que venga contra ti, si tu vida tiene como fundamento la palabra de Dios, estarás seguro y estarás confiado. Confía en que Dios sea el fundamento de tu vida y que Jesús sea el fundamento. ¿Quién es la palabra? Jesús es la palabra. Dice el libro de Juan en su capítulo 1: porque en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. El verbo, la palabra, es Jesucristo mismo. En Él tenemos que poner todo lo que somos, todo lo que nosotros creemos, lo que queremos emprender. Si tú quieres emprender un matrimonio, una familia, un negocio a tu manera, tarde que temprano te vas a equivocar, tarde que temprano vas a sufrir daño. Dice que el hombre que no pone su vida en la escritura se compara al hombre que puso su casa y edificó su casa sobre la arena. Eso es poner tu casa en la arena, cuando no pones a Dios como fundamento. Cuando dices: no necesito a Dios, yo no necesito esa religión, yo no necesito nada de esa Biblia, y tú quieres edificar tu vida a tu manera, entonces eres un hombre imprudente que puso su casa sobre la arena. Y cuando vengan los vientos y cuando vengan las tempestades, tu casa va a caer. La palabra sea nuestro fundamento, que es Jesús. La palabra del Señor es una arma. La palabra del Señor derrota todo lo que Satanás levanta en contra de nuestras vidas. La palabra de Dios es la que penetra tan adentro de tu interior, pero tan adentro donde tú crees que nadie sabe qué sientes o qué es lo que piensas. La palabra sí sabe entrar dentro de ti y discernir. Dice Hebreos 4:12:
Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta los tuétanos, hasta las coyunturas, y que juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Cuando escuchamos su palabra, cuando leemos su palabra, entra a los vacíos más profundos de tu corazón. A veces nos ponemos caretas. Ay, yo estoy bien feliz, yo soy bien bendecido, yo estoy bien. Pero cuando la palabra de Dios viene a ti y empieza a escudriñar adentro de tu corazón, ahí Dios puede saber, aquí hay una herida en el alma, aquí hay una falta de perdón, aquí veo un resentimiento. Eso es lo que hace la palabra. Cuando tú te quieres engañar, la palabra de Dios entra hasta lo profundo. Ahí no entra nadie, pero la palabra de Dios sí tiene ese poder. Y no solo para entrar, sino para sanar tus heridas. Las pastillas y las medicinas y los tecitos pueden calmarte tal vez un malestar físico, pero ninguna pastilla, ningún medicamento, ningún tratamiento médico puede tratar en tu alma. El venir a la casa de Dios y escuchar la palabra de Dios es recibir esa medicina para nuestra alma. Si tu alma está enferma, la palabra sana. Si tu alma se siente triste, la palabra da el gozo. Si tu alma se siente cargada, la palabra dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Ese poder lo tiene la palabra. Segunda de Timoteo también nos dice: toda escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Esa es la palabra del Señor que nos instruye y nos enseña, porque a veces vivimos nuestra vida como creemos que está bien. Tal vez nuestros padres nos educaron de una manera, tal vez las circunstancias nos hicieron de un carácter, una manera de hablar, una manera de pensar, una manera de creer. Y muchas veces expresamos: así soy, nadie me va a cambiar. Pero cuando te expones a la palabra de Dios, sí empiezas a cambiar, porque ella instruye. Tal vez de niños te instruía tu padre y tu madre, pero no te instruyeron bien. Pero cuando vienes al Padre, cuando vienes a su palabra, Él nos ha dejado el Dios del cielo, el Dios creador que te creó a ti y a mí en el vientre de tu madre. Nos dejó el instructivo, donde nos dejó su palabra para ser instruidos, enseñados, educados. Esa es la razón porque las personas que se acercan a Dios y a la palabra empiezan a cambiar. De repente empieza a haber un cambio en su manera de pensar, de creer, de actuar. Tal vez como padres eres de una manera, pero cuando te expones a la palabra, empiezas a ser un padre transformado por la palabra, un padre con sabiduría, con amor. Empiezas a cambiar. Como madre tal vez eras diferente, pero cuando escuchaste la palabra, empieza a sanar tu corazón y empiezas a actuar de una mejor manera como esposas, como esposo. Y no te sorprendas que como fuiste hace un año, hoy no estás igual. Y mientras más sigas exponiendo tu vida a la palabra de Dios, va a haber más cambios. Qué hermoso es escuchar la palabra de Dios y dejar que penetre en nuestro corazón, que penetre en nuestro interior. Vamos a ver el fruto y el resultado de la palabra de Dios. La importancia de no solo escuchar, sino obedecer la palabra del Señor. La palabra de Dios
también nos trae luz. Muchas veces vivimos en una vida en la que tenemos muchas preocupaciones, problemas tanto familiares, problemas financieros. No sé cuáles son los problemas que tú traes ahora. Aquí no hay ninguno que no traiga problemas. ¿Hay alguna cosa que te está preocupando? ¿Algo? No lo sé. Pero cuando la palabra de Dios no está ahí, todo es oscuridad. Por eso la palabra del Señor nos dice que es luz para nosotros. Dice el Salmo 119: tu palabra es lámpara a mis pies y es una lumbrera a mi camino. Dice Filipenses: háganlo todos sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillen como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Eso es lo que hace la palabra. Que cuando no sabes qué hacer, no tienes dirección, porque muchas veces nuestras preocupaciones nos ciegan y eso trae oscuridad y confusión y no sabemos qué hacer. Y ahí es cuando la palabra te trae claridad, te trae entendimiento, y el Señor te trae la instrucción para qué vas a hacer en esas circunstancias que estás pasando. La palabra de Dios te trae la respuesta a esa situación, la respuesta a ese problema. La palabra de Dios es la respuesta a todos los problemas que tenemos cada uno de nosotros en este lugar. La palabra de Dios tiene la respuesta. ¿Estás enfermo? La palabra de Dios dice: pongan sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. ¿Está alguno de ustedes que no tiene trabajo, que no tiene alimento? La palabra de Dios dice: porque no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. También la palabra dice: porque si vosotros, siendo malos, le saben dar a sus hijos lo mejor, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos no les dará a ustedes lo que necesitan. Si sientes que hay algo que está atando tu vida, sientes que hay algo en lo que no puedes ser libre, que no te deja avanzar, la palabra dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si sientes que tu vida pasada hay algo, un pecado en tu vida, alguna práctica que te está trayendo culpa, te está trayendo cansancio espiritual, te está trayendo dolor, la palabra dice que en Cristo somos nuevas criaturas, y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué necesita tu alma? La palabra de Dios tiene la respuesta. Tienes que tener tu confianza que la palabra de Dios es verdadera. La palabra de Dios es verdadera. La palabra de Dios no es un libro antiguo. Este no es un libro antiguo donde nada más alguien escribió, sino que la misma voz de Dios está en este libro. Y cuando tú la abres, donde más necesidad tengas, tú abres la palabra, ahí está la voz de Dios que te habla. Tal vez en ese momento no hay alguien que esté ahí para hacer una oración por ti. Tal vez en ese momento no hay alguien que te diga: así te dice el Señor. Tal vez en ese momento no hay un hombre, una mujer de Dios que te dé una palabra. Pero cuando abres la escritura, ahí encontrarás lo que Dios quiere para ti. Ahí encontrarás la voz de Dios diciéndote lo que debes hacer y cómo lo debes hacer. Está todo en su palabra. Otra de las cosas que dice en Juan 8:31: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si ustedes se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Seremos verdaderamente los discípulos. ¿Cuántos de nosotros queremos ser discípulos del Señor Jesucristo? Para ser discípulos nosotros tenemos que ser conocedores de su palabra, para que así podamos nosotros llevar el mensaje de salvación a otros. Su palabra tiene que estar en nosotros.
tenemos que ser diestros, conocedores. Tenemos que buscar herramientas para poder crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Vienen tiempos donde la palabra está siendo atacada por personas que el enemigo está usando para transquiversarla, confundirla. Pero Dios, en su infinita misericordia, está guardando su palabra, y a través de ella nosotros tenemos que saber cuál es la verdad. No permitas que lo que alguien más te enseñe o lo que tú escuches te pueda distraer de lo que Dios quiere hacer con tu vida. Todo lo que alguien te hable de Dios o todo lo que alguien te enseñe de Dios, si no está en la escritura, no es Dios. Tiene que estar en la escritura. Todo lo que escuches. Están los tiempos muy peligrosos donde están levantándose espíritus engañadores que traen mensajes erróneos de la palabra de Dios, y tú tienes que conocerla para no ser engañado. Tienes que conocer lo que dice el Señor en su palabra, para que así tú puedas tener la seguridad y que tu fe sea fundamentada en Dios y que nadie te mueva, porque se va a poner más difícil. La iglesia va a ser atacada y perseguida. Los que decimos que somos cristianos y que seguimos a Jesucristo, vamos a ser perseguidos, y tenemos que tener la palabra en nuestros corazones. Tiene que haber una palabra clara para que nada nos pueda apartar de los caminos de Dios, para que nada nos pueda apartar de los propósitos que Dios quiere hacer con nosotros. El Señor nos dice en su palabra: todo pasará, este mundo pasará, todo lo que hay en esta tierra va a pasar. No hay nada que sea eterno o que sea para siempre, pero la palabra de Dios será para siempre. Aunque las generaciones pasen, aunque pasen las culturas, aunque pasen los años, pasen los siglos, cuando nosotros ya no estemos en esta tierra, la palabra de Dios seguirá siendo. La palabra de Dios es para siempre. La palabra de Dios dice aquí también en Isaías 48: la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Mateo 24:35: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Isaías 55:11: así es también mi palabra que sale de mi boca, no volverá vacía, sino que hará todo lo que yo deseo, dice el Señor, y cumplirá con todos mis propósitos. Por lo tanto, dice, adviérteles que así dice el Señor en Ezequiel: mis palabras se cumplirán sin retraso. Yo cumpliré con lo que digo, lo afirma el Señor omnipotente. La palabra de nuestro Dios tiene poder para transformar. Esa es la razón por la que a una palabra de Jesús, cuando Jesús le dijo a Lázaro en la tumba: Lázaro, sal fuera, a la palabra de Jesús, Lázaro resucitó y cobró vida. Eso hace la palabra, eso hace Jesús. Cuando miraban a Jesús predicar a las multitudes, muchos decían: ¿por qué predica así Jesús? Habla como quien tiene autoridad, porque él tenía la autoridad. Esa era la razón, porque cuando estaban los discípulos en la barca y los vientos agolpaban y la tormenta empezaba a azotar la barca, y ellos tuvieron miedo porque vinieron los vientos y las tempestades, pero el Señor Jesús estaba ahí y dijo: enmudezcan. A su palabra los vientos enmudecieron, a su palabra todo quedó en bonanza. ¿Qué caos hay en tu vida? A la palabra de Dios queda en tranquilidad. La palabra de Dios es viva y le puede dar vida a todo lo que está muerto. Muchos de nosotros hay sueños, hay planes que tenemos,
había metas en nosotros que nos estamos desanimando pensando que no las vamos a poder alcanzar. Pero en la palabra de Dios hay tal autoridad y hay tal poder que nada hay imposible que tú no puedas alcanzar. ¿Cuáles son los sueños más imposibles para ti? ¿Tienes planes? ¿Tienes metas? ¿Cuáles son? ¿Qué te ha paralizado? ¿Qué palabra necesitas que Dios ponga en ti? Que te diga levántate. Que te diga el Señor estoy contigo. Josué 1:8 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová, estoy contigo donde quiera que tú vayas. La palabra de Dios, nosotros hemos sido oidores de ella, solo oidores, pero cuando nosotros nos volvemos hacedores, entonces las cosas van a empezar a cambiar. Las cosas que tanto no hemos visto que empiecen a cambiar, van a empezar a cambiar y van a empezar a ser transformadas de una manera que nosotros mismos nos vamos a sorprender del poder de la palabra. Aquí nos dice también la palabra de Dios, no solo para ser leída, sino entendida y para ser obedecida. No basta con conocer la palabra de Dios, debemos ponerla en práctica en nuestra vida diaria. La obediencia a la palabra de Dios demuestra nuestro amor y fidelidad a Dios, porque la palabra del Señor es viva y eficaz. Dice Santiago 1:22, no solo la escuchen, porque si ustedes escuchan la palabra de Dios y no la hacen, se engañan a ustedes mismos, sino que llévenla a la práctica. ¿Cuántos quieren larga vida en esta tierra? La palabra de Dios dice: honra a tu padre y a tu madre para que tengas largura de días sobre la tierra. ¿Cómo puedes tú tener largos días en esta tierra? Honra a tu padre y a tu madre. Te sabes, ¿verdad?, el mandamiento. Ahora hay que ponerlo a la práctica, porque la práctica es cuando tú recibes la largura de días sobre la tierra. La obediencia a la palabra de Dios, cada versículo que te sabes, empieza a practicarlo, porque Dios va a traer fruto a tu obediencia y vamos a empezar a ver resultados. El Señor habla en su palabra que en estos postreros días haríamos mayores cosas que las que hizo el Señor Jesús. Su palabra es la que nos dio vida a nosotros. Su palabra es la que nos hace sus discípulos, y su palabra es la que cumplirá todos los planes de Dios en nuestra vida. La palabra que Dios te da y las promesas que Dios te dio tienen que ser para ti las que te guían. ¿Quién ha recibido palabra de Dios acá? De las cosas que va a hacer Dios contigo. ¿Quién ha recibido palabra donde Dios te promete que te va a usar? Donde Dios promete que Él te llevará muy lejos, donde Él te levantará, donde Él tal vez te llevará a las naciones a predicar, tal vez te llevará a los viajes misioneros a llevar fe y esperanza. ¿Cuántos hemos recibido palabra de que el Señor tiene un llamado para ti? Que eres tal vez un pastor, tal vez eres un evangelista, o eres un profeta, o eres un ministro, un músico, un adorador. No sé qué palabra has recibido, pero si Dios te habló, Dios cumple, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y si tú has recibido una palabra, quiero que hoy te pongas de pie y recuerda la palabra que Dios te ha dado. Recuerda la palabra. Hoy vamos a proclamar que la palabra de Dios es viva, que la palabra de Dios es eficaz, y vamos a comprometernos delante de Dios a que seremos hacedores de su palabra. Esta semana empieza a practicar
que este mensaje no solamente quedó en tu pensamiento, sino el Señor dice en su palabra, cuando Él habla en Malaquías, y Él habla que dice, probadme en esto, dice el Señor, y ahí Él está hablando de ofrendas. Pero ahora yo te digo, el Señor te dice, probadme en esto, porque Dios quiere probar el corazón de su pueblo. Si tú has visto que tu vida no cambia, si tú has visto, te has sentido que no avanzas, y si tú quieres ver el poder de Dios, quieres ver la bendición de Dios, el Señor te dice, probadme en esto. Sé hacedor de mi palabra, obedece mis mandamientos. Y si nosotros obedecemos, vamos a ser bendecidos. ¿Cuántos bendecidos están aquí? Yo quiero que levante su mano aquella persona que dice, yo he oído la palabra, he escuchado la palabra, he obedecido la palabra y he visto la bendición, la recompensa de ser obediente a la palabra de Dios. Ese es el detalle y la gran diferencia del pueblo de Dios, de aquellos que vienen y escuchan la palabra, pero dice también la palabra que es como una semilla y cae en los corazones esa palabra. La misma palabra de hoy cayó en todos los corazones, pero ¿en cuál corazón va a dar fruto? En los que seamos hacedores de ella. Así que esta semana, los versículos de la palabra que te sabes, primeramente, di, yo voy a ser obediente. Si tengo que honrar a mi padre y a mi madre, si no has hablado con tus padres, si no has dado ayuda a tus padres, esta semana di, yo voy a ser obediente, porque yo quiero tener largura de días. Voy a hablarle a mis padres. Si tal vez hay un enojo con tus padres, un rencor, di, yo voy a perdonar. Señor, Espíritu Santo, ayúdame. Y tú tienes que hablar con tus padres, porque ellos te dieron la vida y la palabra dice que los honremos. Así que vamos a ser obedientes y esa largura de días vendrá sobre tu vida. Algunos de nosotros tal vez tenemos que perdonar a alguien ofendido, porque oímos mensajes donde decimos perdonar a otros sus ofensas, así como vuestro Padre os perdona a nosotros. Tú te sabes el mensaje, tú te sabes la palabra y el mandamiento. ¿Hay alguien a quien necesitas perdonar? ¿O van a pasar más días, más años? Y tú sabes la palabra, sabes que Dios nos manda a perdonar a los que nos ofenden. ¿Hay alguien a quien necesitas llamar y decirle, perdóname y te perdono? Porque eso te traerá libertad. Eso trae reconciliación a las familias. A veces tenemos hermanos, hermanas, tíos, familia que amamos, y por tener resentimiento, por tener orgullo, ¿yo por qué voy a llamar? ¿Por qué voy a estar ahí? Ellos son los que me dañaron. Pero usted es el que conoce la palabra, pero usted es el que ha recibido el amor y el perdón de Dios. Usted tiene que dar el primer paso. Y el perdón no es un sentimiento, es una decisión de decir, te perdono, no lo siento, no es que yo tenga que sentir, pero yo decido perdonar porque quiero ser libre, y porque así como Dios me perdonó, yo también perdono. La palabra de Dios tenemos que obedecer, la amada iglesia. La palabra del Señor tenemos que, los 10 mandamientos del Señor dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, como a ti mismo. Este es uno de los mandamientos. Ama al Señor con todo tu corazón. Ama al Señor con toda tu alma y ama al Señor con toda tu mente. 2 dice: no te harás imagen ni semejanza de nada que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra, porque yo soy un Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. Él no quiere que tú adores o sirvas a otros dioses. Él es el único Dios omnipotente y creador de los cielos, y Él quiere que lo busques a Él, al que da la vida por ti, al que te ama. También Él dice que nosotros debemos de honrar el día del Señor.
El día que venimos a la iglesia, no te quedes en casa, no te dejes de congregar. Es un mandamiento del Señor. No dejarse de congregar como algunos tienen por costumbre. Es un mandamiento. ¿Quieres ser bendecido? Está el mandamiento. No matarás, no robarás, no levantarás falso testimonio, no codiciarás nada de tu prójimo. Los mandamientos vamos a cumplirlos para que seamos grandemente bendecidos. Queremos ser bendecidos nosotros, nuestros hijos, nuestras casas, nuestros hogares, en nuestro trabajo, para que seas bendito donde quiera que vayas. Seas bendito en tu trabajo, seas bendito en la calle, seas bendito en donde quiera que te pares. ¿Sabes cómo la bendición de Dios está sobre ti? Obedeciendo la palabra de Dios. Porque dice el Señor: todos aquellos que me obedecen, todos aquellos que me aman, obedecen mis mandamientos. Y la palabra de Dios, cuando se cumple y cuando la obedeces, tú vas a ser testigo y me vas a decir: ¿sabe qué? Obedecí lo que la palabra del Señor dice y fui grandemente bendecido y fui grandemente prosperado. Y aquí los milagros que le has pedido al Señor, esos milagros que tú quieres ver de Dios, si tú eres obediente a su palabra, Él te los va a entregar, Él te los va a dar. Muchas veces tenemos mensajes donde decimos: yo quiero que me digan que el Señor me va a dar una casa, que me va a dar un carro, que me va a traer tal vez la riqueza, que me va a traer la fama, que me va a traer toda la bendición. Sí, te la va a traer, mi amada iglesia, pero es necesaria la obediencia a su palabra, porque Él no puede bendecir lo que no está alineado con su palabra. Por eso Él dice: obedece mi palabra. Empieza cada día a obedecer las palabras para que la bendición de Dios esté. Cierra tus ojos y vamos a orar al Señor. Señor, te pido, Padre mío, que en esta preciosa tarde, tu palabra que ellos ya conocen, toda la información que tienen de tu palabra, hoy Espíritu Santo empieza, Señor, a poner en ellos la disposición para ser obedientes a ella, Padre. Que nuestro corazón sea, Señor, obediente a tu palabra. Queremos ser hijos obedientes porque queremos, Señor, conocerte y entenderte. La palabra nos revela quién es el Padre. La palabra nos revela quién es el Hijo. La palabra nos revela el Espíritu Santo. Y la palabra nos revela la voluntad de Dios. Señor, tu palabra sea nuestro sustento. La palabra, yo hoy oro porque la palabra de Dios se haga viva en ti. Yo hoy oro porque la palabra de Dios se haga vida en ti. Que sea una palabra que rompa toda cadena en tu vida y que sea una palabra que traiga bendición. Que sea una palabra que traiga la respuesta a todos los problemas de tu vida. Que la palabra de Dios te entregue la bendición. Que la palabra de Dios te sostenga. Que la palabra de Dios te levante de donde estás. Que la palabra de Dios te saque de una vida sin propósito. Que la palabra de Dios te meta a una vida con propósito. Que la palabra de Dios te haga experimentar los milagros más grandes de Dios. Que la palabra de Dios sane tu vida, sane tu alma. Que la palabra de Dios levante tu familia. Que la palabra de Dios restaure tu matrimonio. Que la palabra de Dios todas las cadenas que el enemigo puso se rompan, porque la palabra de Dios es viva y más poderosa que todo principado, que toda potestad, que toda maldad. Ante la palabra de Dios, ante la palabra de Dios se sujeta. Ante la palabra del Señor se sujeta todo principado, toda potestad. Ante la palabra de Dios tienen que huir las tinieblas. Ante la palabra de Dios tiene que venir la vida de Dios. Ante la palabra de Dios hay sanidad, hay libertad en el nombre de Jesús. Yo declaro que esa palabra va a levantar tu vida. Yo declaro que la palabra de Dios te sostendrá. Yo declaro que la palabra de Dios hará cosas grandes en medio de ti con los tuyos, en el nombre de Jesús.